Imagina que en el lugar más sagrado del judaísmo ocurre algo que no encaja con nada, una luz inexplicable. Un anciano rabino que rompe décadas de convicciones en cuestión de minutos, un texto que aparece donde no debería estar y una interpretación que apunta directamente al punto más sensible de la historia religiosa de Israel. El relato que vamos a analizar hoy sitúa todos estos elementos en Jerusalén, en torno al muro, y describe una cadena de reacciones que, de ser cierta, habría provocado la mayor crisis espiritual del judaísmo moderno. Este video no afirma que haya ocurrido, no intenta probar nada, pero sí se hace una pregunta incómoda. ¿Por qué este tipo de historias se construyen así? ¿Y por qué resultan tan perturbadoras incluso para quien no cree en ellas? Porque aquí no hablamos solo de una supuesta señal, sino de algo mucho más profundo. ¿Qué ocurre cuando una experiencia entra en conflicto con siglos de tradición, cuando la autoridad religiosa se ve desbordada y cuando una identidad colectiva se enfrenta a una posibilidad que no sabe cómo manejar? A lo largo de este video vamos a recorrer ese relato paso a paso, no para creerlo, sino para entender qué tipo de crisis plantea, por qué toca nervios tan sensibles y qué nos dice sobre la fe cuando deja de ser teoría y se convierte en problema real. Y eso, ocurriera o no, es lo verdaderamente inquietante. Todas las grandes crisis espirituales empiezan igual, no con una proclamación oficial ni con un comunicado, sino con algo que no encaja, algo que rompe la rutina, algo que introduce una grieta en lo que parecía estable. El relato que estamos analizando sitúa ese momento en Jerusalén no como una ciudad cualquiera, sino como un símbolo. Jerusalén no es solo un lugar físico, es una condensación de historia, fe, identidad y conflicto. Cualquier cosa que ocurra allí adquiere inmediatamente un peso que no tendría en ningún otro sitio del mundo. Por eso, cuando una historia empieza diciendo que ese día Jerusalén ya no fue la misma, no está hablando de un cambio visible político o militar. Está hablando de un cambio interior, silencioso, casi imperceptible, pero potencialmente devastador, una sacudida espiritual. El relato no presenta multitudes descontroladas ni escenas espectaculares desde el primer momento. Al contrario, comienza con normalidad, con el flujo habitual de personas, oraciones repetidas, gestos conocidos, todo parece igual que siempre. Y precisamente ahí está la clave. Las crisis profundas no se anuncian, se infiltran. Según esta narración, el punto de inflexión no lo marca un discurso ni una revelación pública, sino una experiencia que empieza siendo personal, casi íntima, pero que, por el contexto en el que ocurre, no puede quedarse en lo privado. Y aquí aparece el primer elemento inquietante del relato, la idea de que algo sucede en el corazón mismo de la tradición, no en sus márgenes, no en una secta periférica, no en un grupo minoritario, sino en el núcleo simbólico del judaísmo. Esto es importante, porque los relatos de crisis espiritual siempre funcionan así. Si el acontecimiento ocurriera lejos, podría ignorarse. Si ocurriera en los márgenes, podría despreciarse. Pero cuando se sitúa en el centro, obliga a mirar. La historia plantea que ese día no cambió Jerusalén exteriormente. Cambió Jerusalén como concepto, como certeza, como espacio seguro, donde todo estaba ya definido. A partir de ese momento, según el relato, algo deja de estar completamente bajo control. Y aquí entra un elemento psicológico clave, el miedo institucional. No el miedo individual, sino el miedo de los sistemas religiosos cuando perciben que una experiencia puede desbordar la doctrina, porque una doctrina puede discutirse, puede matizarse, puede reinterpretarse, pero una experiencia, real o no, tiene un problema. No pide permiso, aparece. Y después hay que decidir qué hacer con ella. El relato sugiere que ese día se abrió una posibilidad que nadie quería contemplar, no porque fuera necesariamente verdadera, sino porque era impensable. Y lo impensable, cuando se formula, desestabiliza más que lo falso. Aquí conviene detenerse un momento.
Este tipo de historias no surgen en épocas de tranquilidad espiritual. Surgen cuando hay tensiones acumuladas, cuando las preguntas se han ido postergando, cuando la tradición se ha vuelto sólida, quizá demasiado sólida. En ese contexto, un relato así actúa como un espejo deformante. No importa tanto si refleja la realidad, sino que obliga a mirar aquello que se prefiere no mirar, la posibilidad de que la fe no sea solo repetición, sino riesgo. Por eso este supuesto día en que Jerusalén habría cambiado para siempre no debe leerse como un acontecimiento histórico, sino como un símbolo narrativo. Representa el momento en que una tradición se enfrenta a una pregunta que no tiene una respuesta cómoda. Y esa pregunta no es nueva, lleva siglos ahí. Pero cada cierto tiempo vuelve a formularse de una forma distinta, más intensa, más directa, más difícil de esquivar. El relato no dice que Jerusalén se derrumbara, dice algo mucho más inquietante, que por un instante dejó de ser inexpugnable, que apareció la posibilidad de que incluso el lugar más cargado de certeza pudiera verse atravesado por la duda. Y cuando eso ocurre, aunque solo sea en forma de relato, ya no se puede volver exactamente al punto anterior. Ese es el verdadero inicio de la historia. No una revelación, sino una grieta. Y a partir de esa grieta, todo lo demás empieza a tomar forma. El relato sitúa el siguiente momento clave en un escenario que no se elige al azar. El muro no es solo un vestigio histórico ni un punto turístico. Es uno de los espacios más vigilados, observados y controlados del mundo religioso. Allí convergen tradición, seguridad, ritual y memoria colectiva. Todo lo que ocurre en ese lugar está sometido a una mirada constante, tanto humana como simbólica. Por eso, cualquier anomalía, cualquier detalle fuera de lo común, adquiere inmediatamente un peso desproporcionado. Según la narración, lo que desencadena la crisis no es una proclamación ni una interpretación teológica, sino una manifestación visual que no encaja con nada de lo esperado. Una luz. No una luz metafórica, ni una sensación interior, sino algo descrito como visible, localizado y concreto. Y aquí el relato es cuidadoso. No habla de un fenómeno grandioso que se extienda por el cielo, sino de algo concentrado, delimitado, imposible de ignorar para quienes están presentes. Este detalle es importante porque introduce una tensión fundamental. El muro es un lugar donde todo está ritualizado, cada gesto tiene una explicación, cada práctica está regulada, no hay espacio para lo espontáneo ni para lo inesperado. Precisamente por eso, una luz inexplicable no se percibe como algo inspirador, sino como algo profundamente inquietante. No añade sentido, lo desordena. El relato insiste en que esta luz no se presenta como un signo tranquilizador, sino como un elemento que rompe la normalidad sin ofrecer una interpretación clara. No confirma nada, pero tampoco puede descartarse con facilidad. Y ahí aparece el primer conflicto serio. Cuando algo no puede ser integrado rápidamente en el marco doctrinal, se convierte en problema. En tradiciones muy estructuradas, la experiencia siempre ha sido el elemento más incómodo. La doctrina se transmite, se estudia y se protege. La experiencia, en cambio, irrumpe. No pide permiso, no llega con manual de instrucciones. Y cuando se da en un lugar como el muro, no puede relegarse al ámbito privado ni atribuirse sin más a una ilusión individual. El relato subraya que esta luz aparece en un entorno donde no se espera nada nuevo, donde todo está orientado a la repetición del pasado, no a la irrupción de lo inesperado. Por eso su impacto no es tanto emocional como estructural, no genera entusiasmo inmediato sino desconcierto, no despierta fe, despierta preguntas. Aquí el relato toca un punto extremadamente delicado, la relación entre lo sagrado y el control. El muro representa un espacio donde lo sagrado está cuidadosamente delimitado, donde incluso la emoción tiene límites. Una luz inexplicable rompe esa frontera y plantea una cuestión inquietante. ¿Y si lo sagrado no siempre se manifiesta según los cauces previstos? Este tipo de planteamiento no es nuevo en la historia religiosa, pero siempre resulta incómodo, porque obliga a elegir entre dos opciones difíciles: negar la experiencia para proteger el sistema o permitir que la experiencia cuestione el sistema, y ninguna de las dos es sencilla.
El relato no afirma que la luz tuviera un origen sobrenatural. De hecho, ese no es el punto central. Lo verdaderamente relevante es que, dentro de la lógica interna de la historia, la luz funciona como detonante, no por lo que demuestra, sino por lo que desestabiliza. Introduce la posibilidad de que algo esté ocurriendo fuera del marco interpretativo habitual. Y esa posibilidad, incluso cuando solo se formula como relato, genera un efecto inmediato. Obliga a reaccionar, a explicar, a justificar, a controlar el significado antes de que se escape de las manos. El muro, como símbolo de estabilidad, se convierte así en escenario de incertidumbre. No porque haya cambiado físicamente, sino porque por un instante deja de ser un lugar donde todo está decidido de antemano. Aparece la grieta entre lo que se espera y lo que ocurre. Y cuando esa grieta se abre en el corazón mismo de una tradición, aunque sea en forma de historia, ya no se puede cerrar sin consecuencias. Porque a partir de ese momento la pregunta ya no es ¿qué fue esa luz?, sino qué hacer cuando algo así aparece donde no debería aparecer. En todo relato de crisis espiritual profunda hay un momento en el que la tensión deja de ser abstracta y se encarna en una persona concreta. En esta historia, ese punto de inflexión adopta la figura de un rabino anciano. Y esta elección no es casual. La edad, la autoridad y la trayectoria de este personaje son esenciales para comprender el impacto del relato. Un rabino anciano no representa solo a un individuo, representa décadas de estudio, de fidelidad, de disciplina interior y de pertenencia absoluta a una tradición. Es alguien que no ha llegado ahí por impulso ni por entusiasmo pasajero, sino por constancia. Su identidad no es flexible, no es experimental. Está construida sobre certezas aprendidas, repetidas y defendidas durante toda una vida. Por eso cuando el relato sitúa en él el momento de ruptura, no está hablando solo de una crisis personal, sino de algo mucho más amplio. La posibilidad de que incluso la fe más consolidada pueda tambalearse cuando se enfrenta a una experiencia que no sabe cómo integrar. Este rabino no es presentado como un buscador inquieto ni como alguien predispuesto a la novedad, al contrario, es alguien que por definición debería ser el último en dudar, el último en dejarse impresionar, el último en cuestionar lo que siempre ha sostenido. Y precisamente por eso, su reacción, tal como la describe el relato, resulta tan perturbadora. Según la narración, el colapso no llega tras una reflexión larga ni tras un proceso gradual. Llega de forma súbita. En cuestión de instantes, todo aquello que había servido de ancla durante una vida entera parece perder su estabilidad, no porque se demuestre falso, sino porque deja de ser suficiente. Este detalle es clave. El relato no presenta al rabino como alguien engañado, sino como alguien desbordado. No abandona su tradición por rechazo, sino porque se enfrenta a algo que no encaja dentro de ella. Y cuando una identidad se construye durante décadas sobre un marco cerrado, cualquier elemento que lo desborde provoca vértigo. Aquí aparece uno de los momentos psicológicos más intensos del relato: la pérdida de control. El rabino no pierde conocimientos, no pierde memoria, pierde algo más profundo, la sensación de estar en terreno firme. Y para alguien cuya vida ha sido precisamente ofrecer firmeza a otros, ese desmoronamiento interior es devastador. El relato sugiere que en ese instante no solo se quiebra una interpretación teológica, sino una biografía entera. Porque cuando la fe deja de sostener, todo lo que se ha construido sobre ella queda en suspenso. No se trata solo de una idea que cae, sino de una vida que ya no sabe cómo narrarse a sí misma. Este tipo de escena es especialmente poderosa porque toca un miedo universal. El miedo a descubrir, demasiado tarde, que aquello a lo que se ha dedicado todo no basta para responder a una experiencia concreta. No porque sea falso, sino porque es incompleto. El rabino anciano encarna ese temor con una fuerza que ningún personaje joven podría transmitir. Un joven puede cambiar, explorar, corregir el rumbo. Un anciano, en cambio, no tiene margen para recomponer su identidad sin sentir que todo su pasado queda cuestionado. Por eso el relato no necesita exagerar su reacción. Basta con mostrar su desconcierto, su silencio,
su incapacidad momentánea para seguir sosteniendo el papel que siempre ha desempeñado. Y ese silencio pesa más que cualquier discurso. En este punto, la historia deja de ser solo un relato sobre señales o interpretaciones. Se convierte en una reflexión sobre el coste humano de las crisis espirituales, porque no afectan solo a las ideas, sino a las personas que han vivido dentro de ellas durante toda una vida. El rabino no es un traidor ni un iluminado. Es alguien que se encuentra de repente sin suelo bajo los pies. Y esa imagen resulta inquietante porque plantea una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué pasaría si aquello que nos ha definido durante décadas dejara de sostenernos en un instante? A partir de aquí, la crisis ya no puede permanecer en el ámbito individual. Porque cuando una figura así se quiebra, aunque sea interiormente, la onda expansiva es inevitable. Otros miran, otros interpretan, otros empiezan a preguntarse qué está ocurriendo realmente. Y es entonces cuando el relato da el siguiente paso: mostrar cómo una experiencia personal comienza a propagarse y a afectar al conjunto de la estructura religiosa. Hay un momento en toda crisis espiritual profunda en el que la fe deja de ser un sistema de ideas y se convierte en un problema existencial. Hasta ese punto, la fe puede estudiarse, transmitirse, defenderse y enseñarse sin demasiada fricción. Funciona como un marco estable que organiza la realidad, pero cuando aparece una experiencia que no encaja, ese marco deja de ser suficiente y la fe pasa del plano teórico al plano vital. El relato que estamos analizando describe precisamente ese tránsito. No habla de una discusión doctrinal ni de una reinterpretación académica. Habla del instante en que una persona formada, segura de sus categorías, descubre que aquello que sabía explicar ya no le sirve para sostenerse interiormente, y ese descubrimiento no es intelectual, es visceral. Mientras la fe permanece en el nivel de la teoría, siempre hay margen para el control. Se puede argumentar, matizar, relativizar o incluso ignorar. Pero cuando la fe se ve confrontada por algo que se percibe como experiencia directa, aunque no se sepa explicar, el control se pierde. Ya no se trata de tener razón, sino de entender qué está ocurriendo con uno mismo. Este es uno de los puntos más incómodos del relato. La fe, que durante años ha funcionado como refugio y certeza, se convierte de repente en un espacio de tensión, no porque desaparezca, sino porque deja de responder automáticamente. Y cuando eso ocurre, la persona se ve obligada a replantearse no solo lo que cree, sino cómo cree. El relato muestra que este paso es especialmente doloroso en quienes han hecho de la fe su identidad profesional y social. Para ellos, la fe no es solo una convicción íntima, es también un rol, una responsabilidad, una referencia para otros. Cuando ese soporte interior se tambalea, el impacto se multiplica. Aquí aparece una distinción fundamental que el relato sugiere sin necesidad de explicitarla. No es lo mismo creer que haber construido toda una vida alrededor de la creencia. En el segundo caso, cualquier grieta no afecta solo a las ideas, sino a la propia biografía. Cuando la fe deja de ser teoría, ya no basta con repetir fórmulas aprendidas. Las respuestas heredadas empiezan a sonar huecas. Las explicaciones que antes calmaban ahora resultan insuficientes. Y ese vacío no se llena fácilmente, porque no se trata de falta de información, sino de exceso de realidad. El relato no presenta este momento como una liberación inmediata. Al contrario, lo describe como una etapa de desconcierto profundo. La persona no sabe aún qué pensar, pero ya no puede pensar como antes. Se encuentra en un terreno intermedio, incómodo, inestable, donde ninguna opción parece segura. Este estado es especialmente perturbador porque rompe la ilusión de que la fe siempre protege del conflicto interior. En realidad, cuando la fe se toma en serio, puede intensificarlo, no porque fallé, sino porque deja de ser una respuesta prefabricada. Aquí el relato toca una verdad que suele evitarse, que la fe vivida en profundidad no siempre tranquiliza, al menos no de inmediato. A veces inquieta, a veces descoloca, a veces obliga a atravesar una etapa de incertidumbre que no se puede esquivar. El problema es que las instituciones religiosas están diseñadas para ofrecer estabilidad, no para gestionar crisis interiores de este calibre.
Por eso, cuando la fe deja de ser teoría en una figura de autoridad, el sistema entero se siente amenazado, no tanto por la duda en sí, sino por el ejemplo que puede generar. Una fe que se cuestiona públicamente deja de ser predecible. Y lo impredecible en contextos institucionales siempre se percibe como peligro, no porque sea falso, sino porque no se puede administrar. El relato sugiere que este momento marca un antes y un después. A partir de aquí, la crisis ya no puede resolverse con silencio ni con negación. Algo ha cambiado en el interior de quienes han sido testigos del quiebre, aunque no lo expresen abiertamente. La fe, al dejar de ser teoría, se convierte en un campo de tensión entre lo aprendido y lo vivido. Y esa tensión no se resuelve con rapidez. Puede durar años. Puede incluso no resolverse nunca del todo. Pero una vez abierta, no puede ignorarse sin consecuencias. Este es el punto en el que la historia deja claro que no estamos ante un simple relato sobre una señal extraña, sino ante una reflexión mucho más profunda sobre el riesgo de tomarse la fe en serio. Porque cuando la fe se encarna, deja de ser cómoda. Y cuando eso ocurre en una figura de autoridad, el efecto no se queda en lo personal, empieza a propagarse. Otros observan, otros interpretan, otros comienzan a preguntarse si lo que parecía inamovible lo es realmente. Y así, casi sin ruido, comienza el efecto dominó. Cuando una crisis espiritual afecta a una figura aislada, el sistema puede absorberla, puede silenciarla, reinterpretarla o relegarla al ámbito personal. Pero cuando esa crisis se produce en alguien con autoridad, experiencia y prestigio, la onda expansiva es inevitable. No hace falta que se diga nada en voz alta, basta con que otros lo perciban. El relato describe este momento como un cambio casi imperceptible en el ambiente. No hay proclamaciones públicas ni enfrentamientos abiertos. Hay miradas, silencios prolongados, conversaciones interrumpidas. Los líderes religiosos, acostumbrados a sostener certezas, empiezan a detectar que algo no encaja en uno de los suyos. Y cuando eso ocurre, la inquietud se propaga con rapidez. Aquí entra en juego un mecanismo psicológico muy conocido. Nadie quiere ser el primero en dudar, pero tampoco quiere ser el último en darse cuenta. Cada líder observa a los demás, intentando calibrar si la inquietud es compartida o si se trata de un problema individual. Y en ese proceso de observación mutua, la duda comienza a circular. El relato sugiere que el efecto dominó no se produce porque todos compartan la misma experiencia, sino porque todos perciben la misma fragilidad. Si alguien tan sólido, tan formado, tan identificado con la tradición se ve afectado, entonces nadie está completamente a salvo. Y esa idea resulta profundamente desestabilizadora. En contextos religiosos muy estructurados, la autoridad no se basa solo en el conocimiento, sino en la imagen de estabilidad interior. El líder no solo enseña, representa. Cuando esa representación se resquebraja, aunque sea de forma silenciosa, el impacto es enorme, porque pone en cuestión no una doctrina concreta, sino la fiabilidad del conjunto. El relato muestra cómo esta inquietud no se expresa directamente en forma de duda teológica, sino como un exceso de prudencia. Aparece una necesidad urgente de controlar el relato, de limitar interpretaciones, de evitar preguntas incómodas, no porque se haya llegado a una conclusión, sino porque el sistema percibe que algo se está moviendo sin permiso. Este tipo de reacción es casi instintiva. Las instituciones religiosas están diseñadas para preservar continuidad. Cualquier elemento que introduzca incertidumbre se percibe como amenaza, aunque no se sepa exactamente en qué consiste. Y cuando la amenaza no es externa, sino interna, la respuesta suele ser aún más defensiva. El efecto dominó se manifiesta también en la fragmentación del discurso. Cada líder adopta una postura ligeramente distinta, no porque tenga una convicción clara, sino porque intenta proteger su espacio. Algunos minimizan el asunto, otros lo ignoran, otros lo reinterpretan de forma apresurada, pero todos actúan desde la misma inquietud, evitar que la duda se vuelva contagiosa. El relato sugiere que en este punto la crisis ya no depende de la veracidad del acontecimiento inicial. Da igual si la experiencia fue real, mal interpretada o incluso exagerada.
El daño o el impacto ya está hecho, porque la confianza interna se ha visto afectada. Aquí aparece una dinámica muy conocida en sistemas cerrados. Cuanto más se intenta controlar la incertidumbre, más evidente se vuelve. El silencio no calma, amplifica. La falta de explicaciones no tranquiliza, genera sospechas. Y cada intento de cerrar el debate lo reabre en otro lugar. El efecto dominó no es una explosión, es una filtración. Va de despacho en despacho, de conversación privada en conversación privada. No produce escándalos inmediatos, pero va erosionando la sensación de control, y cuando el control se debilita, aparece el miedo a perder la autoridad moral. El relato deja claro que este proceso es especialmente peligroso porque no tiene un enemigo claro, no hay un adversario externo al que culpar. La inquietud nace dentro y eso obliga a una confrontación que muchas instituciones prefieren evitar. En este punto la historia ya no se centra en una persona ni en una experiencia concreta, se centra en el sistema, en su capacidad o incapacidad para gestionar aquello que no puede explicar sin ponerse en cuestión a sí mismo. Y cuando un sistema religioso llega a ese punto, solo tiene dos opciones: cerrar filas y negar, o arriesgarse a escuchar lo que no quiere oír. El relato sugiere que esa decisión no se toma de forma consciente, sino por inercia. Este efecto dominó prepara el terreno para el siguiente elemento narrativo, quizá uno de los más delicados: la aparición de algo que no debería estar ahí y que actúa como catalizador definitivo de la crisis. En muchos relatos de crisis espiritual hay un momento decisivo en el que la tensión deja de ser interpretativa y se materializa en algo concreto, algo que se puede leer, señalar, discutir. En esta historia, ese momento llega con la aparición de un texto, y no cualquier texto, sino uno que, por su contenido y por el lugar donde aparece, resulta profundamente perturbador. El relato subraya desde el principio que no se trata solo de lo que el texto dice, sino de dónde aparece. El contexto es fundamental. En un espacio donde cada palabra está vigilada, donde cada escritura tiene un origen claro y una función definida, la presencia de un texto no autorizado rompe el equilibrio. No es una opinión, no es un comentario, es una irrupción. Este tipo de recurso narrativo es especialmente potente porque desplaza el conflicto del terreno de la experiencia subjetiva al de la interpretación objetiva. Una luz puede discutirse, una vivencia interior puede relativizarse, pero un texto obliga a leer, a interpretar, a posicionarse. No permite permanecer en la ambigüedad sin tomar partido. El relato insiste en que este texto no aparece acompañado de explicación ni de contexto. No hay autor identificado, no hay intención declarada. Simplemente está ahí, y esa falta de mediación es precisamente lo que lo vuelve inquietante, porque no se puede encuadrar fácilmente dentro de los canales habituales de transmisión religiosa. Aquí se produce un cambio cualitativo en la crisis. Hasta ese momento el sistema podía intentar gestionar la situación reduciéndola a una experiencia personal o a un fenómeno aislado. Pero un texto, especialmente uno que toca cuestiones sensibles, no puede relegarse al ámbito privado. Circula, se comenta, se copia, se recuerda. Además, el relato construye cuidadosamente el contenido del texto para que actúe como detonante máximo. No es ambiguo, no es poético, no deja espacio a interpretaciones neutras. Apunta directamente al núcleo del conflicto histórico entre judaísmo y cristianismo. Y al hacerlo, fuerza una confrontación que llevaba siglos contenida. Este es un punto clave. El texto no introduce una idea nueva, introduce una idea conocida, pero en un contexto en el que no debería aparecer. Y esa reubicación es lo que lo vuelve explosivo. No dice nada que no se haya dicho antes, pero lo dice donde no se puede decir sin consecuencias. El relato utiliza este recurso para mostrar cómo a veces el verdadero problema no es el contenido, sino el contexto. Una misma afirmación puede ser teológicamente discutible en un libro,
pero intolerable en un espacio sagrado concreto, y cuando eso ocurre la reacción no es racional, es defensiva. Aquí aparece otro elemento psicológico importante, el miedo a la contaminación simbólica. No se teme solo a la idea, sino a que el lugar quede marcado por ella, que el espacio, hasta entonces seguro y delimitado, se vea asociado a una interpretación que lo desborda. El texto imposible funciona así como una especie de espejo brutal. Obliga a la tradición a mirarse a sí misma y a reconocer que aquello que ha intentado mantener a distancia sigue presente. No como amenaza externa, sino como pregunta interna. El relato no afirma que el texto sea verdadero ni falso, no entra en su origen, lo presenta como un hecho narrativo cuya función es provocar una reacción, y esa reacción no tarda en llegar, porque cuando un sistema se enfrenta a algo que no puede asimilar sin cambiar, la resistencia se activa de inmediato. Este tipo de textos, en relatos de este estilo, no buscan convencer, buscan dividir. No generan consenso, generan líneas de fractura, y eso es precisamente lo que los vuelve tan peligrosos para estructuras que dependen de la cohesión. A partir de este momento, la crisis deja de ser silenciosa. Ya no se limita a miradas o susurros. Ahora hay algo tangible que se puede señalar como origen del problema. Y eso, paradójicamente, intensifica la tensión en lugar de aliviarla. Porque el texto no se puede borrar fácilmente, aunque desaparezca físicamente y ha cumplido su función, ha sido leído, ha sido recordado, ha sido comentado. Y sobre todo, ha obligado a formular en voz alta una pregunta que durante siglos se había mantenido en el terreno de lo implícito. Con la aparición de este texto, el relato alcanza un punto de no retorno. Ya no se trata de gestionar una experiencia extraña, sino de afrontar un desafío directo a la interpretación histórica de la fe. Y esa confrontación no puede resolverse sin consecuencias profundas. Este es el momento en que la historia deja de girar en torno a individuos concretos y empieza a afectar al conjunto de la tradición. Porque cuando un texto pone en cuestión el relato fundacional, nadie puede permanecer completamente al margen. Y es precisamente desde aquí, desde donde el relato se expande más allá del espacio religioso hacia el ámbito social, mediático y político. En el momento en que el relato introduce referencias explícitas a escrituras que apuntan directamente a Jesús, la crisis deja de ser lateral y se sitúa en el centro exacto del conflicto histórico entre judaísmo y cristianismo. Aquí ya no hablamos de símbolos difusos ni de interpretaciones abiertas, sino de una confrontación frontal con una de las líneas divisorias más profundas de la historia religiosa. El relato no presenta a estas escrituras como una revelación nueva ni como un descubrimiento académico. Al contrario, se trata de textos conocidos, estudiados durante siglos, debatidos hasta el agotamiento. Su carga no está en la novedad, sino en el contexto en el que aparecen y en la forma en que son utilizados dentro de la narración. Esto es crucial para entender por qué este punto resulta tan perturbador. No se está introduciendo una idea externa, sino releyendo la tradición desde un ángulo que siempre ha sido cuidadosamente evitado. Y esa relectura, aunque no sea aceptada, tiene un poder desestabilizador enorme cuando se produce en el corazón mismo de la tradición que la ha rechazado históricamente. El relato sugiere que estas escrituras, al ser citadas o señaladas, no se presentan como argumento apologético, sino como provocación interpretativa. No buscan convencer, sino obligar a mirar de frente una posibilidad que ha sido sistemáticamente descartada, y eso cambia por completo la naturaleza del conflicto. Durante siglos, la separación entre judaísmo y cristianismo se ha sostenido, en gran parte, sobre interpretaciones divergentes de los mismos textos. Cada tradición ha construido su identidad, reafirmando su propia lectura y rechazando la otra. El relato juega precisamente con esa tensión, colocando esas escrituras en un contexto donde no pueden ser ignoradas sin generar incomodidad. Aquí aparece un elemento psicológico muy potente, la amenaza a la identidad. No se cuestiona solo una interpretación concreta, sino el relato fundacional sobre el que se ha construido una autoimagen colectiva. Aceptar siquiera la posibilidad de una lectura alternativa implica poner en riesgo algo mucho más grande que una opinión teológica.
El relato no afirma que estas escrituras prueben nada. De hecho, evita cuidadosamente ese lenguaje. Lo que plantea es algo más inquietante. ¿Qué ocurre cuando los textos que siempre han estado ahí se leen de otra manera en un momento de crisis? ¿Qué pasa cuando la tradición ya no logra mantener a raya una interpretación que nunca ha desaparecido del todo? Este punto es especialmente delicado porque no permite una respuesta fácil. No se puede descartar el texto sin descartarse a uno mismo, porque forma parte de la propia tradición. Tampoco se puede aceptarlo sin provocar una ruptura profunda. El relato sitúa a los protagonistas en ese dilema imposible. Además, al señalar directamente a Jesús, la historia toca un tabú histórico. No se trata solo de una figura religiosa ajena, sino de alguien cuya interpretación separa dos mundos. Introducir su nombre en este contexto no es un gesto inocente, es una declaración de guerra simbólica, incluso si se presenta de forma indirecta. El relato utiliza este recurso para mostrar cómo ciertos conflictos no se resuelven con argumentos, porque no son solo intelectuales, son identitarios. Y cuando la identidad se ve amenazada, la reacción no suele ser racional sino defensiva. Este es el momento en que la crisis deja de ser gestionable desde dentro, porque ya no afecta solo a un grupo reducido de líderes o a un espacio concreto, afecta al relato histórico completo, a la forma en que una tradición se ha definido frente a otra durante siglos. El impacto de estas escrituras no está en que convenzan, sino en que obligan a posicionarse. Ya no es posible permanecer en una ambigüedad cómoda. El silencio empieza a interpretarse como complicidad y cualquier palabra como toma de partido. El relato no ofrece una resolución a este conflicto. No intenta cerrar la herida que abre. Al contrario, la deja expuesta, mostrando hasta qué punto ciertas preguntas siguen siendo explosivas incluso después de 2000 años. Y es precisamente esta incapacidad de cerrar el debate lo que provoca que la historia empiece a desbordar el ámbito estrictamente religioso. Porque cuando una crisis toca el núcleo identitario de una comunidad, deja de ser solo un asunto interno. A partir de aquí el relato se expande, sale del espacio sagrado, llega a la calle, a la opinión pública, a los medios, y lo que hasta entonces podía manejarse en silencio empieza a adquirir una dimensión social imposible de contener. A partir de este punto, el relato deja claro que la crisis ya no puede mantenerse en el ámbito privado ni en círculos reducidos de autoridad religiosa. Cuando los elementos acumulados, la experiencia inicial, la figura del rabino, el texto inesperado y las referencias directas a Jesús confluyen en un mismo escenario, Jerusalén deja de ser solo un lugar sagrado y se convierte en el epicentro de algo mucho más amplio, un auténtico terremoto espiritual. La elección de Jerusalén no es casual ni neutral. Jerusalén es una ciudad cargada de capas superpuestas de significado. Cada piedra sostiene una historia. Cada espacio está atravesado por memoria, conflicto y expectativa. Cualquier relato que sitúe allí una crisis no habla solo de religión, habla de identidad colectiva, de historia viva y de tensiones que nunca se han resuelto del todo. El relato sugiere que en ese momento la inquietud empieza a filtrarse fuera de los muros institucionales, no como una explosión inmediata, sino como un rumor persistente, algo que se comenta en voz baja, que circula sin forma clara, pero que genera una sensación compartida de que algo está pasando. Y cuando una comunidad empieza a percibir eso, el control se vuelve cada vez más difícil. Aquí aparece una dinámica muy conocida en fenómenos sociales de este tipo. La imposibilidad de contener una narrativa una vez que ha salido del ámbito interno. Aunque no haya confirmaciones oficiales, aunque se intente minimizar o desacreditar, el relato ya no pertenece a quienes intentan gestionarlo. Empieza a adquirir vida propia. Jerusalén, como epicentro simbólico, amplifica el efecto. Lo que en otro lugar podría haberse interpretado como una anécdota local, aquí se convierte en una cuestión global. Porque Jerusalén no es solo importante para quienes viven allí, sino para millones de personas que proyectan en ella sus propias creencias, miedos y expectativas. El relato describe cómo esta expansión no ocurre de forma ordenada. No hay un mensaje único ni una interpretación consensuada. Cada grupo recoge fragmentos distintos,
enfatiza unos elementos y descarta otros. Y en esa fragmentación, la crisis se multiplica en lugar de diluirse. Algunos interpretan la historia como una amenaza, otros como una oportunidad, otros como una provocación deliberada, pero todos coinciden en algo. Ya no se puede fingir que no existe. El relato ha cruzado una frontera invisible y se ha instalado en el imaginario colectivo. Este es el momento en que el terremoto espiritual deja de ser una metáfora y empieza a describir un estado real de inquietud. No hay derrumbes visibles, pero sí un desplazamiento interior. Las certezas se mueven, las seguridades se agrietan y nadie sabe exactamente dónde terminará el movimiento. El relato no habla de conversiones masivas ni de colapsos inmediatos. Habla de algo más sutil y por eso mismo más profundo, la sensación de que el suelo ya no es tan firme como parecía. Y esa sensación, una vez instalada, no se elimina con comunicados ni con silencios. Aquí se hace evidente que la crisis no es solo religiosa, es cultural, histórica y psicológica. Toca la forma en que una comunidad se cuenta a sí misma su propia historia. Y cuando ese relato fundacional se ve cuestionado, aunque sea indirectamente, la reacción no puede ser simple. El terremoto espiritual del que habla el relato no destruye edificios ni instituciones de inmediato, desestabiliza narrativas, obliga a replantear límites, genera una tensión constante entre lo que se quiere preservar y lo que se teme enfrentar. Jerusalén en este contexto funciona como un espejo amplificador. Todo lo que ocurre allí se magnifica, se proyecta y se interpreta a escala global. Por eso, una crisis localizada adquiere dimensiones desproporcionadas, no por lo que demuestra, sino por lo que simboliza. El relato sugiere que, una vez alcanzado este punto, ya no hay vuelta atrás. No porque se haya llegado a una conclusión definitiva, sino porque la pregunta ya ha sido formulada públicamente. Y una pregunta formulada en Jerusalén nunca se queda solo en Jerusalén. A partir de aquí, la crisis entra en un nuevo terreno, el de la exposición pública. Ya no basta con gestionar el problema internamente. Ahora hay observadores externos, medios, opiniones enfrentadas, y eso introduce una presión completamente distinta. El terremoto espiritual continúa, no como una explosión repentina, sino como una vibración constante que atraviesa todos los niveles del relato. Y es en ese contexto donde aparece el siguiente desafío: ¿qué ocurre cuando los medios ya no pueden mirar hacia otro lado? En todo relato de crisis profunda llega un momento en el que el silencio deja de ser una opción. Hasta cierto punto, las instituciones pueden gestionar una tensión internamente, controlar el flujo de información y limitar el alcance de lo que ocurre. Pero cuando una historia empieza a circular de forma fragmentada, insistente y cargada de simbolismo, los medios se ven obligados a reaccionar aunque no quieran. El relato describe este momento como un punto de inflexión, no porque aparezcan pruebas definitivas, ni porque se produzca una confirmación oficial, sino porque la acumulación de elementos resulta ya imposible de ignorar. Jerusalén, el muro, líderes religiosos inquietos, textos polémicos y referencias históricas explosivas forman una combinación demasiado potente para pasar desapercibida. Los medios, en este contexto, no actúan como jueces de la verdad, sino como amplificadores de la inquietud social. No informan porque sepan exactamente qué ha ocurrido, sino porque perciben que algo está generando tensión, debate y expectación. Y cuando eso sucede en un lugar como Jerusalén, el interés se multiplica. El relato subraya que esta entrada en el espacio mediático no aporta claridad, sino complejidad. Cada medio enfoca la historia desde un ángulo distinto. Algunos la tratan como un fenómeno religioso marginal, otros como una provocación política, otros como una curiosidad cultural, y esa diversidad de enfoques no disuelve la crisis, la intensifica. Aquí aparece una dinámica muy conocida. Cuanto más se intenta neutralizar una historia presentándola como irrelevante, más evidente se vuelve que toca un punto sensible. El esfuerzo por minimizarla revela, paradójicamente, que hay algo en juego, y el público percibe esa contradicción. Además, el relato muestra cómo los medios introducen un nuevo factor de presión:
la simplificación. Una crisis espiritual compleja, llena de matices y tensiones históricas, se ve reducida a titulares, a frases llamativas, a preguntas provocadoras, y aunque esto distorsiona el fondo, también acelera la difusión. La historia deja de pertenecer a quienes la protagonizan y pasa a ser consumida, comentada y reinterpretada por personas que no comparten el mismo marco religioso ni cultural. Eso genera malentendidos, exageraciones y polarización, pero también hace imposible volver al silencio inicial. En este punto, la crisis ya no es solo interna ni local. Se convierte en un asunto observado desde fuera, juzgado desde perspectivas ajenas y utilizado en algunos casos con fines que poco tienen que ver con la fe. Y esa exposición pública introduce un nivel de estrés completamente nuevo para las instituciones implicadas. El relato sugiere que este es uno de los momentos más peligrosos para cualquier tradición religiosa, no porque los medios tengan razón o no, sino porque obligan a reaccionar con rapidez en un terreno que no controla. Y la prisa, en cuestiones espirituales, suele llevar a errores. Aparece entonces una tensión difícil de resolver: hablar para no parecer culpable o callar para no alimentar la historia. Cualquier decisión tiene un coste. Cualquier palabra puede ser interpretada como confirmación, negación o estrategia defensiva, y esa sensación de estar atrapado aumenta la ansiedad institucional. Los medios además introducen un elemento irreversible: la memoria pública. Una vez que una historia ha sido publicada, comentada y archivada, ya no puede borrarse. Puede desmentirse, relativizarse o caer en el olvido con el tiempo, pero deja huella, y esa huella condiciona futuras interpretaciones. El relato no presenta a los medios como enemigos conscientes, sino como parte del proceso. Son el reflejo de una inquietud que ya existía. Su intervención no crea la crisis, pero la hace visible, y al hacerlo la acelera. A partir de aquí, la historia entra en una fase en la que las decisiones ya no pueden tomarse solo desde la reflexión interna. Hay presión externa, expectativas, preguntas insistentes, y cuando una tradición se ve obligada a responder en público a algo que no ha terminado de comprender, el riesgo de fractura aumenta. Este momento marca el paso definitivo de una crisis espiritual a una crisis institucional. Ya no se trata solo de fe, experiencia o interpretación, sino de autoridad, legitimidad y control del relato. Y ese cambio de terreno es crucial para entender lo que viene después. Porque cuando la tensión pública se intensifica, las estructuras de poder se ven obligadas a posicionarse. Y ahí aparece el siguiente escenario clave del relato: el momento en que una autoridad histórica se enfrenta a una decisión que puede marcar un antes y un después. Cuando un relato introduce la figura del Sanedrín, ya no se mueve solo en el terreno de la espiritualidad o de la experiencia personal, entra en el ámbito del poder simbólico. El Sanedrín no representa simplemente a un órgano de decisión, representa la continuidad histórica de la autoridad religiosa, la custodia de la interpretación legítima y la responsabilidad de preservar la identidad colectiva frente a cualquier amenaza percibida. El relato sitúa a esta institución ante una situación límite, no porque tenga pruebas irrefutables sobre lo ocurrido, sino precisamente porque no las tiene. La decisión no gira en torno a la verdad de los hechos, sino en torno a las consecuencias de permitir que la duda permanezca abierta. Y esa diferencia es crucial. Aquí aparece una tensión clásica en todas las instituciones antiguas. ¿Qué pesa más? ¿La fidelidad a una tradición estable o la necesidad de responder a una situación inédita? El Sanedrín, tal como lo presenta el relato, no se enfrenta a una herejía explícita, sino a una ambigüedad peligrosa, algo que no puede confirmarse, pero tampoco descartarse sin coste. El problema no es solo teológico, es narrativo. Quien controla el relato controla la interpretación del presente y del pasado. Y cuando un relato alternativo empieza a circular con fuerza, incluso sin respaldo oficial, la autoridad se ve cuestionada
no porque haya perdido legitimidad, sino porque se ha visto obligada a reaccionar. El relato sugiere que el debate interno no es abierto ni transparente. No hay deliberaciones públicas ni posiciones claras. Hay prudencia extrema, silencios estratégicos y un cálculo constante de riesgos. Cada palabra puede ser interpretada como admisión o negación. Cada gesto puede amplificar la crisis o intentar contenerla. En este contexto, el Sanedrín no actúa como árbitro neutral, sino como guardián de un equilibrio frágil. Su función no es descubrir qué ha ocurrido, sino evitar que el sistema se fracture. Y esa función, aunque comprensible desde una lógica institucional, entra en conflicto con la búsqueda de sentido que muchos esperan. El relato pone el foco en esta contradicción sin necesidad de juzgarla explícitamente. Muestra cómo en momentos de crisis las instituciones tienden a priorizar la estabilidad sobre la verdad, no por mala fe, sino por supervivencia. Reconocer una grieta puede ser más peligroso que sellarla, incluso si no se sabe exactamente qué hay detrás. Aquí se hace evidente que la decisión histórica a la que se enfrenta el Sanedrín no es binaria. No se trata de aceptar o rechazar una afirmación concreta, sino de decidir qué tipo de preguntas se permiten y cuáles deben quedar fuera del debate. Y esa decisión define el futuro tanto como cualquier declaración doctrinal. El relato también sugiere que al intentar cerrar el asunto, la institución corre el riesgo de hacer exactamente lo contrario, confirmar que hay algo que necesita ser cerrado. Porque cuando una autoridad actúa con excesiva cautela, revela la magnitud de lo que teme. Este es uno de los momentos más tensos de la historia, no por lo que se dice, sino por lo que no se dice. La ausencia de una resolución clara no trae calma, deja un vacío interpretativo que otros llenan. Y ese vacío es terreno fértil para nuevas narrativas, especulaciones y divisiones. El Sanedrín en el relato no aparece como villano ni como héroe, aparece como una institución enfrentada a sus propios límites, a la dificultad de gestionar lo imprevisible sin traicionarse a sí misma, a la imposibilidad de ofrecer una respuesta que no tenga costes. Esta escena funciona como un espejo de un dilema universal. Cuando una tradición se enfrenta a algo que puede redefinirla, cualquier decisión es arriesgada. Actuar puede fracturar, no actuar puede erosionar lentamente. Y elegir entre ambas opciones nunca es sencillo. A partir de aquí, el relato alcanza un punto de madurez. Ya no se centra en los hechos iniciales, sino en sus consecuencias, en cómo una decisión o la falta de ella empieza a marcar un antes y un después, aunque no se proclame oficialmente. Y es precisamente este momento de contención forzada el que prepara el terreno para el siguiente conflicto, la confrontación directa entre tradición y señales, entre lo establecido y lo inesperado, que el sistema ya no puede seguir postergando. En el fondo de todo este relato hay un conflicto que atraviesa la historia religiosa desde sus orígenes. La tensión entre tradición y señal. Dos formas muy distintas de relacionarse con lo sagrado que no siempre conviven bien. La tradición ofrece continuidad, estabilidad y un marco interpretativo sólido. La señal, en cambio, introduce ruptura, incertidumbre y riesgo. El relato plantea este choque de manera muy clara. Por un lado, una tradición milenaria que ha aprendido a sobrevivir precisamente porque ha sabido protegerse de interpretaciones incontrolables. Por otro, una serie de señales, experiencias, textos, reacciones que no encajan del todo en ese marco y que reclaman atención aunque nadie sepa exactamente qué hacer con ellas. La tradición funciona como una memoria organizada. Selecciona, conserva y transmite aquello que considera esencial. Gracias a ella, una identidad colectiva puede atravesar siglos sin disolverse. Pero esa misma fortaleza se convierte en fragilidad cuando aparece algo que no estaba previsto, porque la tradición no está diseñada para improvisar. Las señales, en cambio, siempre aparecen como excepción. No llegan cuando se las espera ni donde se las puede gestionar fácilmente. No piden permiso ni se adaptan al calendario institucional. Y cuando irrumpen, obligan a elegir o se las ignora para preservar el orden,
o se las escucha con el riesgo de que ese orden se vea alterado. El relato no presenta esta tensión como un conflicto entre fe y razón, ni entre creer y no creer. Es algo más profundo. Es un conflicto entre dos formas de seguridad. La seguridad que ofrece lo conocido frente a la inseguridad que introduce lo inesperado. Aceptar una señal no significa necesariamente cambiar de creencias, pero sí aceptar que el marco interpretativo puede no ser suficiente. Y ese reconocimiento para una tradición que se ha definido precisamente por su fidelidad al marco resulta extremadamente difícil. Por eso, el relato muestra que la reacción instintiva no es preguntar qué significa la señal, sino cuestionar su legitimidad, de dónde viene, quién la interpreta, por qué ahora. Estas preguntas no buscan tanto comprender como recuperar el control. Aquí aparece una paradoja importante. Muchas tradiciones religiosas nacieron precisamente de señales que desbordaron los sistemas anteriores. Pero una vez consolidadas, desarrollan mecanismos para evitar que ese mismo proceso se repita. Lo que fue origen se convierte en amenaza. El relato juega con esta paradoja sin necesidad de subrayarla. Muestra cómo la tradición se protege a sí misma no por maldad, sino por miedo a perder lo que ha costado tanto preservar. Pero al hacerlo, corre el riesgo de cerrarse a aquello que en su origen la hizo posible. Las señales además no son claras ni unívocas, no llegan con manual de instrucciones, pueden interpretarse de múltiples formas, y esa ambigüedad es precisamente lo que las vuelve peligrosas, porque obligan a asumir responsabilidad interpretativa. Ya no basta con repetir lo aprendido. El relato sugiere que este es uno de los momentos más delicados para cualquier sistema religioso, no porque tenga que aceptar la señal, sino porque tiene que decidir qué lugar concede a lo imprevisible, y esa decisión define el tipo de tradición que quiere ser. Una tradición que no admite ninguna señal se vuelve rígida pero estable. Una tradición que se abre sin criterio se disuelve. Entre ambos extremos hay un equilibrio difícil que rara vez se alcanza sin conflicto. En este punto, el relato deja claro que no hay soluciones limpias. Cualquier elección tiene costes. Escuchar la señal puede abrir una grieta imposible de cerrar. Ignorarla puede vaciar de sentido la experiencia viva de la fe. Y permanecer en silencio prolonga la tensión sin resolverla. Tradición y señal no son enemigas por naturaleza, pero su relación siempre ha sido tensa. La tradición necesita señales para no convertirse en fósil. Las señales necesitan tradición para no convertirse en caos. El problema surge cuando una de las dos pretende anular a la otra. El relato no toma partido explícito. No dice qué debería hacerse. Se limita a mostrar el dilema en toda su crudeza. Y al hacerlo, revela que el conflicto no es exclusivo del judaísmo ni de este caso concreto. Es un dilema humano, recurrente, que aparece cada vez que una comunidad se enfrenta a algo que no puede controlar del todo. Este choque entre tradición y señales marca el último tramo de la historia, porque una vez planteado de forma tan directa, ya no basta con gestionar la crisis. Es necesario posicionarse, aunque ese posicionamiento fracture, y es precisamente esa fractura la que se expresa en el siguiente momento del relato, una declaración que, real o no, simboliza el punto de no retorno. En todo relato de crisis profunda hay un instante en el que la tensión acumulada deja de ser implícita y se convierte en palabra, un momento en el que ya no basta con silencios, gestos ambiguos o decisiones administrativas. Algo se dice, y una vez dicho, ya no puede retirarse sin consecuencias. El relato sitúa ese punto de no retorno en una declaración concreta. No importa tanto quién la pronuncia ni en qué forma exacta se expresa. Lo verdaderamente decisivo es lo que simboliza. Esa declaración no introduce una idea nueva, pero articula en voz alta una posibilidad que hasta ese momento se había mantenido en el terreno de lo indecible. Aquí la historia alcanza su máxima tensión, porque mientras una duda permanece implícita, puede gestionarse, puede relativizarse, puede ser absorbida por el sistema. Pero cuando se formula de manera explícita, aunque sea con cautela, rompe el equilibrio, obliga a tomar partido, y tomar partido significa dividir. La declaración no funciona como una proclamación triunfal, sino como una constatación inquietante.
No afirma con rotundidad, pero tampoco niega. Y esa ambigüedad resulta aún más perturbadora que una afirmación clara, porque deja abierta una puerta que muchos preferirían mantener cerrada. El relato sugiere que esta declaración fractura la historia no porque convenza a todos, sino porque obliga a cada uno a posicionarse interiormente. Ya no es posible permanecer neutral. El simple hecho de que se haya dicho altera la percepción del pasado y condiciona el futuro. Aquí aparece un elemento fundamental. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Una declaración de este tipo no cambia automáticamente las creencias de una comunidad, pero cambia el marco en el que esas creencias se discuten. Introduce una fisura en el relato compartido. El impacto no es inmediato ni uniforme. Algunos reaccionan con rechazo frontal, otros con silencio incómodo, otros con una curiosidad que no se atreven a expresar abiertamente. Pero todos perciben que algo ha cambiado, que la historia ya no se cuenta exactamente igual que antes. El relato muestra que esta fractura no se produce tanto entre creyentes y no creyentes, sino dentro de la propia comunidad, entre quienes priorizan la preservación del marco tradicional y quienes sienten que ignorar la declaración supone traicionar una experiencia que no pueden descartar sin más. Esta división es especialmente dolorosa porque no se basa en una oposición clara entre bien y mal, sino en dos formas legítimas de entender la fidelidad. Para unos, ser fiel significa proteger la tradición de cualquier desviación. Para otros, ser fiel implica no cerrar los ojos ante una posibilidad que interpela profundamente. La declaración, en este sentido, no destruye la tradición desde fuera, la pone a prueba desde dentro. Y esa prueba no tiene una resolución rápida. Puede prolongarse durante años, incluso generaciones, en forma de debate latente, silencios incómodos y reinterpretaciones parciales. El relato no presenta este momento como un triunfo ni como un desastre absoluto, lo presenta como una fractura. Y las fracturas, a diferencia de las rupturas, no separan completamente, pero tampoco permiten volver a la forma original sin dejar marcas. A partir de aquí, la historia ya no puede avanzar mediante nuevos acontecimientos espectaculares. Lo esencial ya ha ocurrido, la palabra ha sido pronunciada, la posibilidad ha sido formulada, y eso basta para que todo el edificio simbólico tenga que reacomodarse. Esta declaración marca el final del conflicto narrativo y el inicio de algo distinto, un tiempo de consecuencias, no necesariamente visibles, no necesariamente inmediatas, pero reales. Porque cuando una comunidad se enfrenta a una pregunta que toca su núcleo identitario, nada vuelve a ser exactamente igual. El relato sugiere que este es el verdadero clímax de la historia. No una señal, no un fenómeno extraño, sino el momento en que una tradición se escucha a sí misma diciendo algo que no estaba preparada para oír. Y una vez que eso ocurre, el silencio posterior ya no es el mismo silencio de antes. Con esta fractura simbólica, la historia se encamina hacia su cierre, no para ofrecer una conclusión definitiva, sino para dejar planteada una reflexión que trasciende el caso concreto y apunta a algo mucho más universal. Todo relato poderoso necesita una imagen final, no una explicación, no una conclusión cerrada, sino una escena que condense todo lo ocurrido y lo deje suspendido en la memoria. En esta historia, esa imagen vuelve al lugar donde todo empezó, el muro. El relato no termina con discursos ni con resoluciones oficiales. Termina con una escena silenciosa. El muro sigue ahí, aparentemente igual que siempre. Las piedras no han cambiado. Las oraciones continúan. La vida cotidiana sigue su curso. Y sin embargo, algo es distinto. No en el exterior, sino en la mirada de quienes saben lo que ha ocurrido. Esta imagen final es profundamente significativa porque subraya una idea clave. Las grandes crisis espirituales no siempre dejan huellas visibles. No derriban templos ni alteran rituales de un día para otro. A menudo lo que cambian es la forma en que esos rituales son vividos por dentro. El muro, en el relato, ya no es solo un símbolo de continuidad y resistencia. Se convierte también en un lugar atravesado por una pregunta. Una pregunta que no se formula en voz alta, pero que está presente en el silencio. Y ese silencio ya no es neutro, está cargado,
El relato insiste en que no hay multitudes reaccionando, ni signos externos de ruptura. Precisamente por eso la imagen resulta tan inquietante, porque muestra que lo más profundo no siempre se manifiesta con ruido. A veces, lo verdaderamente decisivo ocurre sin espectáculo. Quienes pasan por el muro después de los acontecimientos descritos lo hacen como siempre, pero no exactamente igual. Algunos lo saben, otros lo intuyen, otros no perciben nada. Pero el lugar ha quedado marcado no físicamente, sino simbólicamente. Esta escena final evita cuidadosamente cualquier afirmación concluyente. No dice que algo haya cambiado definitivamente. Tampoco dice que todo siga igual. Se sitúa en ese espacio intermedio donde conviven la continuidad y la fractura. El muro, como imagen final, representa esa ambigüedad. Es el mismo de siempre y al mismo tiempo ya no lo es del todo. Porque una vez que una pregunta ha sido formulada en un lugar así, no puede borrarse sin más. El relato utiliza esta imagen para recordar que las tradiciones no se transforman de golpe, no colapsan por una sola experiencia ni por una sola historia. Cambian lentamente, a través de capas de interpretación, silencios acumulados y preguntas que regresan una y otra vez. La imagen del muro al final no busca provocar emoción, sino reflexión. Obliga al espectador a detenerse y a preguntarse qué es lo que realmente sostiene una tradición. Las piedras, los rituales, las palabras o la forma en que las personas se relacionan con todo eso cuando surgen dudas profundas. Aquí el relato alcanza una madurez particular. No intenta cerrar el sentido, no ofrece una respuesta definitiva. Se limita a mostrar que, aunque externamente nada parezca haber cambiado, interiormente algo ya no es igual. Esta imagen final también funciona como advertencia. No sobre el contenido del relato, sino sobre el poder de ciertas historias. Porque una vez que una narrativa ha tocado el núcleo simbólico de una comunidad, sus efectos pueden prolongarse mucho más allá del momento en que se contó. El muro permanece, la tradición continúa, pero la historia deja una huella invisible. Y esa huella no depende de si el relato es verdadero o falso. Depende de que haya sido pensado, escuchado y recordado. Con esta escena, el relato se cierra sin cerrarse del todo. Deja al espectador frente a una imagen quieta pero cargada de sentido. Y en ese silencio final, la pregunta permanece abierta. Porque quizá lo más inquietante de todo no es lo que habría ocurrido en el muro, sino lo que ocurre cuando una tradición se ve obligada a convivir con una posibilidad que no sabe cómo integrar del todo. Y esa reflexión nos lleva directamente al último paso, salir del relato y preguntarnos qué hacemos nosotros con este tipo de historias. Llegados a este punto, lo más honesto es detenerse y salir del relato, no para negarlo ni para aceptarlo, sino para preguntarse qué hacemos con historias como esta cuando aparecen. Porque al final ese es el verdadero tema de todo el recorrido. No importa tanto si lo que se ha contado ocurrió exactamente así. Lo realmente importante es por qué este tipo de relatos siguen surgiendo, por qué se construyen con tanto cuidado simbólico y por qué generan una inquietud tan profunda incluso en quienes no creen en ellos. Las historias no aparecen en el vacío, nacen en contextos concretos y responden a tensiones reales. Este relato no habla solo de Israel, ni del judaísmo, ni del cristianismo. Habla de algo mucho más universal, el conflicto entre una fe heredada y una experiencia que no se puede encajar fácilmente. Habla del miedo a que aquello que nos ha dado identidad durante siglos pueda no ser suficiente para responder a determinadas preguntas. La fe, cuando se convierte únicamente en tradición repetida, ofrece seguridad, pero también corre el riesgo de vaciarse por dentro. Cuando, en cambio, se abre sin criterio a cualquier señal, se fragmenta y se pierde. Entre esos dos extremos se mueve siempre la experiencia religiosa humana y ese equilibrio nunca es cómodo. Este tipo de relatos funcionan como pruebas de estrés para las tradiciones, no porque aporten respuestas, sino porque obligan a formular preguntas que normalmente se evitan. ¿Qué ocurre cuando una experiencia desborda la doctrina? ¿Qué pesa más? ¿La fidelidad al pasado o la honestidad con lo vivido?
¿Dónde termina la prudencia y dónde empieza el miedo? No hay respuestas sencillas a estas preguntas y quizá por eso incomodan tanto, pero ignorarlas no las hace desaparecer. Solo las empuja a reaparecer más adelante bajo otra forma, en otro contexto, con otros protagonistas. También hay una responsabilidad personal en todo esto. No toda historia merece ser creída, pero tampoco toda historia debe ser descartada sin reflexión. El peligro no está en pensar, sino en pensar mal, en aceptar por miedo o en rechazar por comodidad. Este video no pretende decirte qué creer, pretende invitarte a algo más exigente, a pensar con profundidad, a distinguir entre fe y fanatismo, entre tradición viva y tradición fosilizada, entre señal y sugestión, porque la madurez espiritual no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber convivir con las preguntas correctas. Relatos como este nos recuerdan que la fe, cuando es auténtica, no siempre tranquiliza, a veces inquieta, a veces descoloca y a veces obliga a revisar certezas que creíamos inamovibles. Pero precisamente ahí es donde deja de ser ideología y se convierte en búsqueda. Quizá la enseñanza más importante no esté en el contenido del relato, sino en su efecto, mostrarnos hasta qué punto necesitamos certezas absolutas y cuánto nos cuesta aceptar que algunas cosas no pueden cerrarse del todo. La historia termina, pero la pregunta permanece. No en Jerusalén, ni en el muro, ni en ninguna institución concreta, sino en cada persona que se enfrenta a la tensión entre lo que ha heredado y lo que vive. Y esa pregunta tarde o temprano nos alcanza a todos. Si este video te ha ayudado a mirar la fe, los relatos religiosos y las grandes tradiciones desde un lugar más lúcido y responsable, te invito a que te suscribas al canal y le des like. Eso permite que este tipo de contenidos, que no buscan convencer sino hacer pensar, sigan teniendo espacio. Gracias por llegar hasta el final y, sobre todo, gracias por atreverte a pensar sin miedo.